Bienvenidos al curso de ascenso para oficiales notificadores que por primera vez se va a llevar a cabo de forma totalmente virtual. Es uno de los tantos desafíos que nos trajo esta pandemia y que consideramos que es la única forma de lograr en este momento dictar un curso sin generar una exposición innecesaria o un contagio a todos los cursantes. El curso va a estar conformado por 5 clases y la primera de ellas la voy a dictar yo. La segunda la va a dar el doctor Víctor Puricino, que es oficial de justicia. La tercera la va a dar el doctor Jorge Martínez Moya, oficial de justicia. Y la cuarta y quinta clase la va a dar Patricia Guevara, que es la jefa de guardia de notificaciones. Además de esas 5 clases, vamos a hacer una clase de repaso por Zoom el día 9 de diciembre de 16 a 18 horas. Eso previo al examen, que también va a ser de modo virtual, por Zoom o por Meet, el martes 15 de diciembre a partir de las 14 horas. Bueno, el primer tema que me toca dar tiene que ver con lo que es la estructura del Poder Judicial. Vamos a hacer un breve repaso de cómo está conformada la justicia y sobre todo de cómo está organizada la justicia nacional y federal, que es la que nosotros tenemos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y cuáles son los órganos que componen de distinta manera, cuáles son los roles y órganos de cada uno de ellos. El material de esta clase se lo voy a mandar en forma virtual a través del grupo de WhatsApp, así que lo van a tener desarrollado en forma un poco más extensa en ese grupo, pero me interesaría definir algunos conceptos para que queden claros en esta pequeña charla. En primer lugar, la estructura del Poder Judicial está encabezada por la Corte Suprema, por supuesto, como cabeza de poder. El artículo 108 de la Constitución dice que el Poder Judicial será ejercido por una Corte Suprema y los demás tribunales inferiores que disponga el Congreso Nacional. Claramente de esta redacción surge que la Corte Suprema es la cabeza de uno de los 3 poderes del Estado y le da el rol de supremo, le da el rol de última instancia en materia tanto jurisdiccional como en materia de superintendencia. La Corte está integrada por 5 ministros en estos momentos y después de varios cambios en las leyes que definían su conformación, está integrada por 5 ministros que son el doctor Carlos Rosenkrantz como presidente, la doctora Elena Hayton de Nolasco como vicepresidente y los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati. Cada uno de los temas que ingresan a la Corte Suprema pasan por las 5 vocalidades de los ministros. O sea que funciona como un tribunal colegiado. A diferencia de otros países que tienen salas según la temática, según la competencia de los temas que ingresen, una sala penal, una sala civil, la Corte interviene en todas las materias de los temas traídos a su conocimiento. Lo que sí está dividido dentro de la Corte son las secretarías judiciales que intervienen en cada uno de estos recursos. Cada una de las secretarías judiciales tiene una competencia. Por ejemplo, existe la Secretaría Penal, que es la Secretaría 3, la Secretaría Tributaria, que es la Secretaría 7, y según el tema ingresa por una de las secretarías judiciales. La Corte no dicta fallos que son obligatorios, no son obligatorios para todos los fallos de la Corte, y la obligatoriedad del fallo está en el precedente. Esto es que la disposición de un fallo en un tema traído a conocimiento de la Corte genera un precedente jurisprudencial que es utilizado para casos similares. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, dentro de las cámaras, cuando hay un fallo plenario en el cual hay distintas interpretaciones de una norma y surge un fallo plenario de una Cámara que es de aplicación obligatoria para todos los jueces inferiores, las disposiciones de la Corte son para el caso en particular, pero marcan la jurisprudencia que puede ser aplicable a los distintos casos similares por cada uno de los jueces que intervengan en ello. Decíamos que la Corte es el último intérprete de la Constitución Nacional, pero no es el único intérprete de la Constitución Nacional, porque tenemos un control de constitucionalidad, un sistema de control de constitucionalidad difuso. Esto es, que cada uno de los casos que son traídos a conocimiento de un juez dentro del ámbito de su jurisdicción y competencia, pueden ser tachados de inconstitucional por el juez que interviene.
Finalmente, si eso se apela y llega a la Corte, la última palabra en materia de interpretación constitucional la tendrá la Corte. Esto es también diferente a otros países donde existen tribunales constitucionales que intervienen en todo tema constitucional que se plantee en cualquiera de las instancias. A la Corte Suprema, de acuerdo a lo que establece el artículo 117 de la Constitución, se llega por apelación. Esto es, que cuando están en juego la interpretación de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia, se llega a la Corte por vía de apelación, por recurso extraordinario o por recurso de queja. Tienen que cumplirse para ellos la existencia de cuestión federal, el mantenimiento de la cuestión federal en cada una de las instancias. Bueno, hay distintos requisitos que se tienen que cumplir para que se llegue a presentar un recurso extraordinario, pero siempre se llega por vía de apelación. La Corte no interviene directo, salvo en el supuesto de los temas que son de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos son los temas que tienen que ver entre provincia y provincia, cuando hay diplomáticos, cuando tienen diplomáticos de una potencia extranjera, embajadores y ministros, cónsules extranjeros. Ahí la Corte interviene como una primera instancia y única instancia. Esto es un caso que tramitaría desde el inicio hasta la finalización en la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema. Además de estos dos casos de apelación y de competencia originaria, existe un tercer supuesto donde la Corte puede intervenir, que es el supuesto de salto de instancia, donde la Corte puede tomar un asunto por una cuestión de gravedad institucional que esté a consideración de una de las instancias inferiores. A eso se lo denomina per saltum y ha sido bastante conocido en los últimos tiempos por un caso bastante resonante. Bueno, la Corte dijimos que está conformada por distintas secretarías. Además de ellos existe una Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto, existe una Secretaría General de Administración, que es la que maneja el presupuesto de la Corte. Existe también un centro de información judicial, que es el que ha comunicado, es una forma de que la Corte se ha comunicado con la sociedad. Y también existe el Centro de Asistencia Judicial Federal, que está a mi cargo desde hace un tiempo, que es el que nuclea muchas de las dependencias no jurisdiccionales de la Corte. El Centro de Asistencia Judicial Federal está dividido en dos grandes dependencias, que es la oficina pericial, que tiene a su cargo cuerpo médico, morgue, peritos contadores, peritos tasadores, peritos calígrafos, y del otro lado la oficina de servicios auxiliares, que tiene a su cargo la oficina de subastas, el archivo, la dirección de notificaciones y la dirección de mandamientos. Todas esas áreas dependen del Centro de Asistencia Judicial Federal, que fue creado hace 3 años por la Corte. Además de todas las funciones que tiene la Corte en materia jurisdiccional y no jurisdiccional, existen otros aspectos a tener en cuenta con lo que tiene que ver con el rol de cabeza de poder. Esto es que todas las apelaciones en materia de superintendencia, todas las cuestiones disciplinarias que tengan que ser traídas a su conocimiento, la Corte es la última palabra en esas materias también. Además de la Corte Suprema, existe también otro órgano muy importante dentro de la estructura del Poder Judicial, que fue creado en la reforma de 1994, que es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura se creó lo crea el artículo 114 de la Constitución Nacional, y en ese artículo se establecen cuáles son las funciones que va a tener el Consejo de la Magistratura. Dentro de esas funciones están la de seleccionar a los jueces, está la función de aplicar sanciones disciplinarias y proponer la remoción de los magistrados, una función reglamentaria y también la función de administrar el presupuesto de todo lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, que es un presupuesto separado del de la Corte y que tiene su propia administración. Todas esas funciones están en cabeza del Consejo.
El Consejo es un órgano que se creó en el año 94, pero recién se puso en funcionamiento en el año 98. Esto es 4 años después para lograr una ley reglamentaria, lo que no ha sido fácil, por supuesto, lo demuestra ese tiempo. El Consejo después sufrió una reforma, inicialmente estaba formado por 20 miembros, con una división estamentaria distinta, después se modifica para tener una representación diferente, que es la que actualmente la compone, de 13 miembros. Además del Consejo, está el artículo 115 de la Constitución, crea un órgano diferente que es el artículo que es el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El artículo 115 crea el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Esto es sacarle la competencia de lo que habitualmente era el juicio político que tenía el Congreso de la Nación, lo pone en cabeza de un órgano independiente del Consejo, que es el jurado de enjuiciamiento. La selección de jueces, de todos los jueces de primera y segunda instancia, excepto los jueces de la Corte Suprema, todos los jueces menos los de la Corte Suprema, la lleva adelante el Consejo de la Magistratura. Es un procedimiento de selección por idoneidad, donde hay un concurso cerrado, donde es un concurso con claves, digamos, cerrado en cuanto a la identidad de los postulantes, similar a que utilizamos en su momento para elegir oficiales notificadores, y requiere la intervención, una propuesta de consejo de una terna para cubrir cada vacante. Esa función del Consejo después pasa al Poder Ejecutivo y termina con acuerdo del Senado en el nombramiento por el Ejecutivo de los jueces. Entiendo que muchas de las cuestiones que generaron la creación del Consejo tenían que ver con lograr que sean los jueces más idóneos los que lleguen, los que demuestren idoneidad en un examen. También en materia de materia disciplinaria se ha notado también el incremento de jueces que han sido separados de sus cargos a través de la creación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. En el apunte que les estoy enviando está explicado en extenso las funciones de cada uno de los órganos que estoy mencionando. Además de la Corte y del Consejo de la Magistratura, existen en el ámbito de la capital federal, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ahora, existen los juzgados nacionales y los juzgados federales. En la provincia sería muy simple porque serían juzgados federales y juzgados provinciales, como pasa en todas las jurisdicciones, excepto en la capital federal. Justamente por haber sido capital federal, mantiene el rango de juzgados nacionales a pesar de tener competencia ordinaria. Esto llevó al dictado de la ley Cafiero, de la denominada ley Cafiero, de transferencia progresiva de competencias a la ciudad, que generó que todavía tengamos juzgados denominados hoy juzgados nacionales de primera instancia en lo civil, que si hubieran estado en otra provincia serían juzgados provinciales. Pero bueno, por el rol que tiene la ciudad de Buenos Aires de ser la capital del Estado, mantuvo durante mucho tiempo el estatus de juzgado nacional. Así que, independientemente de las definiciones políticas que pueda tener, hoy encontramos que en la ciudad de Buenos Aires coexisten una justicia federal, una justicia nacional y una justicia de la ciudad. O sea, hay 3 justicias funcionando en este momento dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la estructura del Poder Judicial, así que en este momento voy a dejar la primera de las 3 clases acá y voy a pasar después a un segundo video que tiene que ver con las funciones de cada uno de los jueces y después de los oficiales notificadores.